Yo quiero iniciar la presentación comentándoles de dónde vengo. Yo vengo de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, una prestigiosa universidad ubicada en la costa central del Perú, con 45.000 estudiantes, y que su modelo educativo tiene la característica de ser bilingüe, tiene el 100% de asignaturas virtualizadas, y que los estudiantes de la modalidad presencial tienen acceso a todas esas asignaturas. Esta universidad, que ha crecido muchísimo en sistemas de gestión de calidad, tiene como ejes primarios la calidad del servicio centrada en el estudiante, la responsabilidad social y el servicio social universitario. Yo soy docente en esta universidad. Muy bien. Cuando veía el título del Congreso y hablaban sobre las mediaciones pedagógicas en el siglo XXI, yo decía que es uno de los pocos congresos en los que no se menciona las TICs en el título del Congreso, porque hay una fijación enorme en la comunidad latinoamericana respecto a las TICs, y por ahí que nos estamos olvidando de poner a debate los aprendizajes, la educación misma, y no necesariamente las tecnologías, que es el contexto que llenan generalmente los congresos internacionales cuando hablamos de educación en el siglo XXI. Y veía el último informe de la Comisión Económica para América Latina, que es de la CEPAL, y observaba, si ustedes logran ver esta presentación, este gráfico, notamos que menos del 50% de los hogares en Latinoamérica tienen acceso a Internet. En Latinoamérica la disparidad es enorme. Yo lo comentaba el día de ayer o anteayer en un foro, que el 50% de usuarios en Internet están en el Brasil. El 50%. Y es que hay una disparidad, porque la población del Brasil son casi 210 millones de habitantes, más de 110 en México ahora, 44, 45 millones que tiene Colombia, 32 millones tiene Perú. Y entonces, cuando nosotros asumimos de que Internet está creciendo, el acceso, es verdad, está creciendo, pero la disparidad se mantiene y es muy fuerte. Tenerlo más claro en este mapa, por ejemplo, es los países de Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, tienen menos del 15% de hogares tienen acceso a Internet. Si venimos a Perú, Colombia, México, están entre el 15 al 45% de los hogares con acceso a Internet. Más del 45% está Argentina y Brasil, está del 45 al 56%. Y solo Argentina y Uruguay, que están por encima del 56% de acceso a Internet. Y si nos fijamos en el mismo país, si entramos al mismo país, en los países que tienen zona rural, zona urbana, que tiene urbano marginal, la disparidad es mucho más todavía. Y entonces estamos en un contexto en el que hablamos mucho de tecnologías, bajo el supuesto que todos tienen acceso a la tecnología para educación. Y si nosotros miramos y decimos, por ejemplo, ¿cómo serán los estudiantes del siglo XXI? Y nosotros imaginamos algo parecido a eso, que los estudiantes tienen acceso a Internet, todos, bajo las mismas condiciones, y no necesariamente es así. Esta es una imagen que nos dice que los estudiantes tienen acceso. Si nos vamos a mirar los proyectos por países, nos vamos a dar cuenta que desde la década del 95 hacia adelante, casi todos los países tienen programas de integración de las tecnologías en educación, pero mucho cuidado. Los estudiantes, esa foto que estamos viendo al frente, también son estudiantes del siglo XXI.
Son estudiantes que no tienen acceso a Internet. Y también son estudiantes del siglo XXI. ¿Cuál es la conclusión que determino desde mi opinión? Que la innovación en educación hay que centrarla en los aprendizajes y que la innovación en educación está más allá de las tecnologías de información y comunicación. Se los digo como promotor del uso de las tecnologías en educación, pero el punto de partida tiene que ser lo más real posible. Entonces, las mediaciones pedagógicas a los que nos hace alusión el Congreso es esta interacción entre docente, estudiantes y contenidos de aprendizaje. Tiene que ser un acto intencionado, centrado en los aprendizajes. Toda mediación pedagógica capaz de promover y acompañar el aprendizaje en los estudiantes, independientemente si cuenta o no cuenta con tecnologías. El día de ayer, ¿puedo tomar el micrófono? ¿Verdad? ¿Esto? Ahí hay otro. El día de ayer, la doctora Donna Zapata nos hacía mucha referencia a la importancia de las mediaciones pedagógicas. Y en el foro reiterábamos que toda mediación pedagógica es un proceso intencionado. Toda estrategia metodológica en educación es planificada, es un proceso intencionado. Esta interacción entre docente, estudiante y contenidos de aprendizaje, si es una mediación pedagógica perfectamente establecida, puede ser el detonante de múltiples experiencias pedagógicas y de múltiples mediaciones pedagógicas entre el estudiante y otros estudiantes, entre el profesor y el estudiante, entre el estudiante y los contenidos de aprendizaje. Y el día de ayer también los comentábamos que estos contenidos no son contenidos teóricos nada más, que hoy somos conscientes que los contenidos de aprendizaje, además de ser teóricos, son contenidos actitudinales, son contenidos procedimentales y son contenidos teóricos. Entonces, la mediación pedagógica son ese conjunto de estrategias intencionadas que permiten acompañar al estudiante en sus actividades de aprendizaje. ¿Qué necesita un docente para resaltar o afianzar las capacidades en sus estudiantes? ¿Qué dicen? ¿Qué necesita un docente? Cuando se plantea esta pregunta, seguramente muchos pensaremos, necesitamos recursos, necesitamos planificar el aprendizaje, pero hay algo que está más atrás de la misma planificación del acto de aprender. ¿Cuál es? ¿Qué necesita un docente? Conocer a sus estudiantes. Ese es el punto de partida que hay que tener para planificar el aprendizaje independientemente del nivel en el que trabajemos. Puede ser educación básica, educación intermedia o educación superior universitaria. El punto de partida de cada docente para planificar el aprendizaje tiene que ser conocer las expectativas de sus estudiantes. ¿Cómo podemos pretender desarrollar nuevos aprendizajes si yo no sé qué sabe el estudiante? ¿A qué le llamo nuevo aprendizaje? Ausubel decía que el factor más importante del aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Enlazar esos nuevos aprendizajes y no en un efecto lineal, sino hay un proceso de acomodación entre el nuevo aprendizaje y lo que ya sabe el estudiante para producir lo que llamamos el aprendizaje significativo. Conocer a los estudiantes es fundamental para todo proceso de aprendizaje, para toda mediación pedagógica. En los modelos de calidad en las universidades en el Perú,
en la instalación de los modelos de calidad, mucho se solicita que el profesor debe declarar en la primera clase el sílabus, el programa, es lo primero que tiene que hacer el profesor. Arbitrariamente yo propongo que hay que hacer algo más atrás de eso, lo que habíamos comentado. La primera clase el profesor debe estar preocupado de conocer a sus estudiantes, conocer sus fortalezas, sus prioridades y sus debilidades, y reitero, independientemente del nivel en el que se pueda trabajar. Por eso es que tiene sentido que múltiples investigaciones nos hablen de los estilos de aprendizaje. ¿Qué sentido tendría si yo planifico mi aprendizaje o mis mediaciones pedagógicas sin considerar cuáles son las formas de trabajo que tienen mis estudiantes? Por eso es que tiene sentido las propuestas que se hacen ahora de integración de las tecnologías con contextos hipermediados, porque los estudiantes, así como leen, algunos son más efectivos escuchando, algunos son más efectivos haciendo las cosas. Entonces tenemos diferentes ritmos de aprendizaje y diferentes estilos de aprendizaje. Y esto no supone planificar la clase de manera diferente, como habíamos comentado el día de ayer. El día de ayer decía, la estandarización de los cursos. La estandarización de los cursos no genera estandarización en los aprendizajes. Los aprendizajes son procesos internos. Y estas son las variables que el profesor debe controlar, pero ¿cómo las ve? Internamente no, a través de conductas. Y aquí les planteo toda una serie, y este es un gráfico no hecho por mí, es de un diplomado del Instituto Tecnológico de Monterrey de México, y que podamos profundizar. Obviamente pasamos y podemos hablar sobre los estilos de aprendizaje. Son múltiples los enfoques psicopedagógicos que nos sustentan cómo debemos trabajar. Cuando desarrollo el curso de teoría curricular, el punto de partida que tengo son las filosofías generales, porque las filosofías te dan una visión del mundo. Y la visión del mundo, la forma de pensar que tienen las personas, en este caso nosotros los docentes, impacta mucho en la forma de trabajo que tiene el profesor, por más que no lo queramos reconocer. En el Perú, básicamente, tenemos docentes de hace 30 años que salían con su folder de exámenes y decían, mira, ve, hoy tomé examen y solo uno me aprobó el examen. Vaya, qué buen profesor. ¿Ve? Ya nos dimos cuenta que ese no era un buen profesor, que hoy más que nunca se necesita identificar cuáles son las debilidades y las fortalezas para trabajar mejor y para poder formar. Por eso es que la universidad tiene un filtro, que son los exámenes de admisión. Y entonces las filosofías nos dan una forma de pensar, de ver el mundo, de concebir la educación, la formación universitaria. Y las corrientes psicopedagógicas o teorías o paradigmas psicopedagógicos o paradigmas del aprendizaje son enfoques de diferentes teóricos que nos explican cómo se produce el aprendizaje. Y ahí tenemos los enfoques, por ejemplo, el conductismo, que nos dice que el aprendizaje es equiparable a un cambio de conducta y que esa conducta pues, es observable. O sea, a través de un estímulo yo observo cómo se comporta o qué conducta se genera. Hay múltiples ejemplos aquí. Cognitivismo, el aprendizaje es un proceso activo que comprende el procesamiento de información. Entonces, el conductismo solamente nos decía que el aprendizaje puede darse a través de estímulos externos, y el cognitivismo nos dice que no, que hay un proceso interno, un proceso mental. Y cuando nosotros decimos el enfoque cognitivista privilegia la actividad mental del estudiante, y entonces es cuando hablamos de las metodologías activas.
Y cuando se implementan las metodologías activas en el Perú en 1998, llega el nuevo modelo pedagógico, las metodologías activas, y pasa que los profesores hasta libritos de dinámicas les vendían, dicen, no, ahora el alumno no es un estudiante que está sentado, es un estudiante que está moviéndose, que está activo. Pero mucho cuidado, la metodología activa no necesariamente tiene, para el aprendizaje, no necesariamente tiene que ver con la actividad psicomotriz del estudiante. La metodología activa tiene que ver con la actividad mental del estudiante. Queremos que un estudiante grafique, sintetice, reflexione, cuestione, redacte, concluya. Actividad mental. La metodología activa tiene que estar centrada en la actividad mental de los estudiantes. Y el detonante tienen que ser las estrategias metacognitivas o estrategias cognitivas que el profesor las pueda diseñar. Luego del cognitivismo viene el enfoque de Vygotsky, el enfoque histórico-social que estuvo reforzado ya por el aprendizaje por descubrimiento de Brunner o el aprendizaje significativo de Ausubel, y se concluye luego con estas dos corrientes de Vygotsky y Piaget, que el aprendizaje es un proceso activo. Pero lejos de lo que dice Piaget, que es un proceso personal, Vygotsky nos dice no, que hay una influencia enorme del contexto social y cultural, y hablamos ahora del constructivismo como un conjunto de estrategias que le permiten que el estudiante controle lo que aprende. Pero eso no supone que el profesor deja su rol de mediador o su rol de acompañante en el proceso de aprendizaje. Hoy el profesor tiene más compromiso que las mismas corrientes con los enfoques conductistas. Y estos son enfoques que no se contraponen, ojo, no son excluyentes. Si nosotros leemos, el conductismo tuvo enormes aportes y fue el inicio de poder encontrar, de poder saber cómo aprenden las personas. Así que esto es muy importante considerarlo. De allí que el contexto que vivimos para trabajar en educación demanda que el profesor utilice herramientas y estrategias cognitivas, estrategias que estén centradas en la metodología activa tal como la hemos propuesto, actividad de procesos mentales. Y de ahí que aparece el pensamiento crítico. En el Perú, antes del año 75, cuando venían los programas de televisión que traían malos ejemplos de conducta, se decía, apágale el televisor al estudiante. Ya no se puede hacer eso. Hoy tenemos que hacer que los estudiantes, principalmente educación básica, vean cuál es lo bueno, cuál es lo malo. O sea, pensamiento crítico, pensamiento superior también. En la educación universitaria los ejemplos son múltiples. El trabajo en equipo, nadie soluciona en las empresas un problema solo. Hay que aprender a trabajar en equipo, la solución de problemas, el método de casos, el aprendizaje por proyecto, el aprendizaje basado en problemas, son metodologías de trabajo colaborativo que están vigentes. Hoy cuando en el contexto de las tecnologías, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias? No, hay estrategias que hay que recuperar y que son mucho más aplicables en el contexto que estamos viviendo y con las facilidades que tenemos. El autoaprendizaje es una capacidad, nos pasa a nosotros, ¿verdad? Tradicionalmente imaginábamos que el proceso de enseñanza-aprendizaje, cerrábamos los ojos, digo, ¿cómo te imaginas que estás estudiando? A un profesor con su pizarra y el estudiante sentado al frente. No, sabemos que ese ya no es el modelo necesariamente, el autoaprendizaje. La comunicación oral y escrita. Los estudiantes tienen que saber expresarse, tienen que saber comunicarse independientemente de la especialidad. Tenemos excelentes cardiólogos o excelentes ingenieros que no serían capaces de dictar una clase.
son competencias que las necesitamos hoy. La investigación, y no necesariamente científica debe empezar, sino de la investigación formativa. Y algo muy importante, la búsqueda de información. ¿Cuántos de nosotros, como docentes, orientamos al estudiante a que sepa buscar información? Google no es el único lugar para buscarlo, es más, no es el lugar para buscarlo. Lo mínimo, si yo voy a Google, debería ir a Google Scholar o Google Académico. Y de allí tenemos que ir a los repositorios académicos donde está la información filtrada. Hay múltiples repositorios de acceso abierto. El repositorio latinoamericano, ese es el repositorio, la referencia, búsquenos, la referencia es un repositorio importante que vincula los repositorios académicos de los diferentes países latinoamericanos. Por lo menos hay 10 países trabajando en eso. Y cada repositorio académico latinoamericano vincula los repositorios de las universidades que participan en los proyectos. O sea, que es mucha información a la que podemos tener acceso. Para ciencias de la salud hay múltiples repositorios de acceso abierto. Aun cuando tenemos cerrado Scopus, SciDires es una base de datos que accedemos a información. MediPlus, Cochrane, Lilacs, Cuiden, son repositorios de acceso abierto para ciencias de la salud. Muy bien. ¿Cómo se relaciona el profesor con los estudiantes? Porque esto no se trata solamente de establecer un condicionamiento en las mediaciones pedagógicas que diseñe el profesor basado no en determinado enfoque. Mucho depende la vinculación, la relación que tiene el profesor con sus estudiantes. Yo digo que en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay dos componentes que se dan permanentemente. Uno es el componente cognitivo que tiene que dar por el proceso, la actividad mental, la transferencia del conocimiento, y el otro es el componente afectivo, que es cómo sintoniza el profesor con sus estudiantes. Y en ese contexto tenemos profesores muy buenos en su especialidad que no sintonizan, que no sintonizan con los estudiantes. En el Perú, si un profesor de cuarto o quinto ciclo de la especialidad de matemáticas, yo soy profesor en matemáticas, si vemos que el profesor no rinde, no da el curso que debe dar en matemáticas, lo sacan de la universidad, los estudiantes mismos. Y tenemos los profesores que se llevan muy bien con los estudiantes, pero que tienen serias deficiencias en su asignatura, ¿verdad? Entonces, es importante eso también considerar. Y entonces, estaba leyendo cuál es el estilo de influencia que está basado en un estudio de investigación de una universidad americana y que salió publicado hace una semana esto en El País. Y que una persona dice que cómo se vincula o cuál es el estilo de influencia que tiene sobre otras personas. Y está el inspirador, el asertivo, el racional, el negociador y el conector. ¿Cuál de esos estilos es la que el profesor, nosotros como profesores, utilizamos para vincularnos con nuestros estudiantes? Sería importante hacer ese ejercicio mental. Y no se preocupe de los estudiantes, porque el estudiante ya lo clasificó a usted hace tiempo. Nos toca a nosotros hacer ese ejercicio mental. ¿Ve? Entonces, el año 98, yo fui nombrado como docente, pero yo soy docente de educación básica, he dejado la educación básica hace como 3, 4 años para estar más en el tema de las universidades, porque el tiempo ya no da. Y fui nombrado en una ciudad marginal de Macate, se llamaba la ciudad. Y los profesores de educación secundaria